Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto volver a encontrarnos como hacemos domingo acá en Radio Rivadavia. Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo Marcó, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Max, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de meternos. Bueno, son días muy cargados. Vamos a estar hablando, obviamente, de lo que está pasando en Roma. Si te parece, presentamos a nuestros auspiciantes. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable. La organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Y Praga Comunicaciones. Padre Guillermo, venimos transitando la Cuaresma que se ha visto de alguna manera atravesada por la renuncia de Benedicto XVI, por toda la previa del cónclave, por un cónclave breve, intenso, como bien pronosticabas hace unos días vos, y con la gran sorpresa para toda la Argentina y de una manera muy especial para la Iglesia en la Argentina, de la elección de Jorge Mario Bergoglio como Papa. Pero si te parece, después vamos a estar hablando de todo el proceso eleccionario. Sí me gustaría en esta primera parte que reflexionáramos un poquito sobre este tiempo que la Iglesia nos invita a vivir, que es la Cuaresma, que es el camino a la Semana Santa y a la Pascua. Creo que va a ser una Cuaresma muy especial, sin duda iluminada por los gestos de quien hoy es el Papa Francisco, que nos invita a esa austeridad de vida y a esos gestos cercanos con el hermano, unos gestos, que quizás uno estaba acostumbrado aquí en Buenos Aires, pero que llaman la atención estando en el lugar donde está, ¿no? Yo siempre digo, es fácil, digamos, cuando uno no tiene nada, no ambicionarlo, o hay personas que quizás lo ambicionan, pero cuando uno va llegando a ciertos lugares empieza a usar las prerrogativas de esos cargos y rechazar las cosas cuando uno las tiene es más complicado todavía, ¿no? Es algo quizás no usual o que exige una carga o una cuota extra de heroísmo, porque uno puede no extrañar, no sé, un auto con chofer, pero si nunca lo tiene ni tendría cómo tenerlo. La realidad es que el cardenal Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, tenía, digamos, una residencia donde vivir, tenía un auto con chofer para usar, y bueno, sin embargo, él prefirió este estilo de vida, marcadamente una opción personal, más austero, de viajar en transporte público, de tener cercanía con la gente, de no usar guardaespaldas ni tener protocolo, que va a imponer, y el estilo que nos impone la Cuaresma, que es esta espera de Jesús, ¿no? Él decía en los mensajes recientes, el Papa Francisco, que si la Iglesia no tiene a Jesús en el centro, puede convertirse en una ONG piadosa, ¿no? Algo, digamos, que hace el bien, que piensa en el hombre, que tiene buenos sentimientos, pero perdió su razón de ser. El tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a la oración, al ayuno y a la caridad o a la limosna. El Papa Francisco, recién electo, antes de bendecir, piden que recen por Benedicto XVI, pero también que recen por él como obispo de Roma, como pastor de la Iglesia. Marca claramente un camino de ayuno. Es un Papa que está mostrando con mucha fuerza, ¿sí?, esa opción por la pobreza, por una Iglesia austera, servicial, ¿sí? Y pide, no todo el mundo lo escuchó, no todo el mundo le hizo caso, pero dice,
no vengan, ¿sí? Creo que le pidió a toda la conferencia episcopal que en vez de partir todos para acompañarlo, hagan obras de caridad con el dinero que gastarían en viajar a Roma. Sí, digamos, fue quizás lo mismo, en esa época no fue tan público, que hizo cuando lo nombraron cardenal. Generalmente se acostumbra a este tipo de cosas, que bueno, la gente quiera estar, quiera participar, y que haga este gesto de renunciamiento, ¿no? De hecho, yo, digamos, por otra fuente, también supe que él estaba bastante preocupado porque se empezaron a armar comitivas, por ejemplo, de la Unión Industrial, digamos, Pastoral Social, alentada un poquito por el padre Caputo, y él lo que sobre todo no quería eran comitivas, no quería, digamos, que hubiera grandes representaciones, y por un tema también de delicadeza personal, porque él es consciente en esos días que la realidad no va a poder estar casi con nadie. De hecho, yo viajo a Roma el domingo. Yo tenía ya, digamos, una invitación de una familia judía que lo aprecia mucho, lo conoce mucho, lo conocieron a través mío, y bueno, cuando se enteraron de la elección, ellos ya habían sacado el pasaje antes de que apareciera esta indicación, si no yo quizás tampoco hubiese ido, ¿no? Pero tampoco voy a participar como uno más en la misa, sin pretensión ninguna, digamos, ni estar con él ni nada, porque uno tiene que entender que cuando una persona accede a un cargo semejante, habiendo jefes de Estado, habiendo montones de problemas que resolver, que tienen muchísima más urgencia que saludar a personas conocidas, bueno, la verdad que lo que tiene que primar ahí el sentido común, y uno tiene que saber que se tiene eso. No va a haber protocolo en la plaza, lo cual también es otra señal importante. La plaza, generalmente, cuando en las misas pontificias había una distribución, digamos, armada con vallas, entonces, bueno, había alguna suerte de invitaciones VIP para algunas personas, y eso ya no va a existir más. Es decir, va a haber un lugar para los sacerdotes con celebrantes, un lugar para los obispos y cardenales con celebrantes dentro del altar, y un lugar para jefes de Estado por un tema de protocolo y seguridad, y el resto es abierta para el que llegue más temprano. Impresionante el gesto de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Cierta mañana, no sé de qué otoño en mi pueblo, un par de locos errantes entraron en él, y la gente se miraba. Vas a saber su motivo. Lo cierto era que estos locos traían mensajes de amor de nuestro Señor, decían de nuestro Señor. Fueron pasando los días, también las semanas, y para entonces 1000 voces dieron su versión. Tal vez sea contagioso lo que estos dos han traído. Bajo esas caras de buenos se escondan un mal sin cordura. Llamemos al cura, decían, llamemos al cura. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Padre Guillermo Marcó, seguimos entre el cielo y la tierra, te diría casi más que nunca. ¿Sí? Le recordamos a nuestra audiencia, estamos grabando, ¿sí?, en el día viernes, porque el domingo ya vas a estar en viaje rumbo a Roma. Usted es una larga historia, de hecho ha sido su vocero cuando él era arzobispo de Buenos Aires. Llamativamente, y discúlpame que te peleo un poco, sorprende que alguien que no es vocero haya de alguna manera oficiado de vocero. ¿Por qué tanta nota estos días? Prensa argentina, prensa internacional. ¿Por qué Guillermo Marcó habló tanto del cardenal Bergoglio, del Papa Francisco? A ver, me parece que en primer lugar porque dentro de mi acuerdo cuando yo dejé de ser vocero con el cardenal en su momento era que yo seguía trabajando en prensa, entonces yo sigo manteniendo vínculo con la prensa, me siento, si bien digamos lo ejerzo de oficio, periodista. Nosotros tenemos un portal en Clarín
que es en este momento, además, como estaba Sergio Rubín en Roma, yo estaba un poquito a cargo del portal, que es un portal de noticias de valores religiosos. Tengo este programa en Rivadavia y escribo artículos para los diarios. Entonces yo he seguido manteniendo, los vínculos personales no son trasladables, o sea, no es porque alguien nombre a una persona o a otro sacerdote en un cargo. Bueno, por supuesto que han aparecido muchísimas personas, y de hecho el que estaba a cargo de la diócesis, que era nuestro vicario general, Joaquín Sucunza, yo lo llamé para decirle, mirá, está pasando esto, me están llamando de todos lados, y él me dijo, mirá, cuanto más de los que pueden y de los que saben puedan salir a hablar, mejor, porque sabíamos que frente a esta sorpresa que nos agarró a todos, nada preparado, iba a haber un vacío de información importante, y también la necesidad de saber, el mundo entero quería saber. Yo, digamos, si bien atendí el día de ayer medios nacionales, yo cada vez que iba a Roma con el cardenal, me dedicaba sobre todo a entablar contacto con medios internacionales. Así que bueno, ayer tuve de todos los colores y países. Hoy todavía al mediodía tengo una agencia de Japón, qué sé yo, es parte del oficio de uno, me parece, y bueno, creo que son 8 años de haber estado muy cerca de él y de conocerlo muchísimo, o sea, lo conozco mucho como persona, y a ver, creo que sigo manteniendo, si bien no con la frecuencia y la asiduidad que lo hacía, porque yo soy una persona respetuosa, y la realidad es que cuando por oficio yo tenía que llamarlo a veces hasta 2 veces por día, durante todos esos años, y hoy en día yo no tengo una necesidad de estar refrendando cada cosa que hago con él. Entonces el tiempo transcurre y bueno, por ahí cada tanto nos hablamos, pero el último llamado, la última comunicación que tuve con él fue el día de mi cumpleaños. O sea, me llamó para saludarme el día de mi cumpleaños a Miramar, yo estaba de vacaciones, siempre de los primeros llamados que recibo en el día es el llamado de Jorge Bergoglio, a quien considero un amigo, después de muchos años de haber trabajado junto a él. Vamos un poquito para atrás si querés y después volvemos a Francisco. Vos lo conociste hace muchos años, vos tenías poco recorrido de cura o eras seminarista. No, era cura, ya estaba en la parroquia de Lourdes en Flores. Tu primer destino como sacerdote. Mi primer destino como sacerdote, y él llega a la Vicaría Flores, no lo conocía nadie, porque fue, Cuarrachino lo sacó como, yo diría, de la galera. Él había sido provincial de los jesuitas, siendo provincial de los jesuitas se le había trasladado El Salvador, la universidad a los laicos en una época conflictiva. En esa época Guillermo Marconi, por ejemplo, era el secretario del centro de estudiantes de la facultad, ahí fue donde lo conoció, donde se hicieron amigos. De hecho, ayer Guillermo Marconi habló con él el día jueves, aunque fue un minuto, pero bueno, es una persona a la cual le tiene mucha consideración y mucho cariño. Y así fue tejiéndose esa relación, porque el padre Rafael Morandías, que era párroco de la parroquia donde yo estaba, había sido compañero de él en el seminario de Devoto. Jorge Bergoglio estuvo 2 años en el seminario de Devoto antes de entrar a la Compañía de Jesús, de pasarse. A los jesuitas. A los jesuitas. Y él venía, ya en esa época tenía actitudes así como las de ahora, ¿no? O sea, en vez de hacerlo ir a este padre allá a su vicaría, él venía caminando y bueno, venía a reunirse con él a la parroquia, ¿no? Lo nombró, el sacerdote que más conocía, lo nombró vicario pastoral de la Vicaría de Flores, y yo lo empecé a conocer ahí, de ese trato, de verlo, de saludarlo, de tomar un mate, de alguna vez ir a charlar con él. Y él fue el que una vez, sabiendo que yo estaba haciendo radio ya en esa época, me llamó un día y me dijo, mirá, me encontré con un amigo de hace muchos años que quería que yo fuera a un programa de radio, está haciendo un programa de radio en Libertad, yo no voy a ir, pero si querés anda vos. Y me mandó la primera vez que yo en mi vida lo conocí a Guillermo Marconi, con que tengo una amistad nació de Jorge Bergoglio. Y empezaron con Marconi haciendo radio. Yo fui ese programa con Marconi, pensando que me iba a tener 10 minutos y me tuvo 1 hora 45, y él ese mismo día dijo al aire, y además lo cumplió, no sé cómo vamos a hacer, pero yo creo que el padre se queda acá de columnista 1 vez por semana.
Y en el mes de febrero yo me iba de vacaciones, era justo venían las vacaciones de enero, y en el mes de febrero me acuerdo que estaba en mi cuarto a la noche y me llamó, me dijo, me sacó al aire otra vez y me dijo, bueno, a partir de la semana que viene te quiero todos los jueves. El programa iba de 12 de la noche a 2 de la mañana. Yo, que los que me conocen, que soy una persona de que acostarme temprano era una tortura japonesa, pero la verdad que yo trabajaba en una radio de barrio, digamos, que se escuchaba con viento a favor los días de buen tiempo, y pasar a Radio Libertad era como pasar a la cancha de River, salir del Potrerito y pasar a la cancha de River. Y bueno, y con Jorge Bergoglio en esa época seguíamos manteniendo una relación así más él es de consultar cosas. A mí, digamos, uno mira a la distancia, yo era un borrego, digamos, era un chico joven, tenía 32, 33 años, y me acuerdo que él me llamaba para consultarme cosas, qué me parecía de tal cosa, o qué me parecía de tal otra. Eso no es común en un obispo. Sí, a ver, uno no está acostumbrado en que en general el obispo te llama y te dice qué tenés que hacer, no que el obispo te pregunte qué hay que hacer. Y además, para sorpresa mía, después hacía cosas que yo le sugería, entonces, digo, era como raro. Ahí ya era como admiración, por decir, bueno, qué audaz. Vos decías en el bloque anterior, padre Guillermo, que en general cuando uno es una persona llana tiene ciertas actitudes, pero que muchas veces como que cuesta a medida que va subiendo. Digo, no es lo mismo ser humilde, austero, cuando sos uno más del montón, que cuando ocupás posiciones de mucho prestigio y de mucho recurso. Vos lo conociste siendo un desconocido obispo auxiliar de Flores y lo viste pasar a ser arzobispo coadjutor de Buenos Aires, arzobispo, llegar a cardenal. Digo, ¿es el mismo que se conserva en el tiempo? Yo creo que es el mismo que se conserva en el tiempo. Y las actitudes que ahora llaman tanto la atención son actitudes que él ha tenido toda la vida. Él siempre tuvo un marcado acento, digamos, de lo pastoral, por un lado, de cercanía a los pobres, porque ellos te dijeron mucho de todo ese tema, de cercanía a los pobres y de cercanía a los pobres, pero hay que recalcar que la cercanía que él tiene para con los pobres es una cercanía también desde el punto de vista religioso. Él tiene una cercanía religiosa con los pobres, no solamente una cercanía de ayudar, porque, como recalco esto que decía ayer, que me parece medular en su pensamiento, la Iglesia no es una ONG piadosa, no es una ONG que hace el bien piadosamente. Digamos, el primer bien que hay que llevar a los pobres es a Dios, y eso lo tiene clarísimo. Digamos, el mensaje religioso es preponderante en la cercanía, digamos, con la gente, con toda la gente, con el que sufre, con el que no sufre, también con la gente del poder, porque esto, digamos, Bergoglio tiene una opción por los pobres, sí, también, pero tiene una opción, digamos, él recibía, estos días han desfilado muchos políticos hablando, por ahí si querés es otra faceta, ¿no?, la faceta de la política de él, hablando de que me recibía o que éramos amigos, no sé, Elisa Carrió o Gabriela Michetti u otros políticos. Y la realidad es que nosotros la pauta que poníamos era siempre la misma, porque esa fue una, digamos, como cuando algún político empezó a venir y había como abajo casi una conferencia de prensa que era unilateral, es decir, la persona salía y decía lo que le parecía que había sido la reunión. Entonces, digamos, charlándolo con él, le digo, mirá, lo que yo te sugiero es esto. Primero, que si quieren venir porque tienen interés en verte a vos, es venir sin prensa. Si quieren hacer una conferencia de prensa después, entonces, digamos, debería bajar yo y estar yo presente en la reunión, lo cual ya no es tan agradable para el señor político, porque si quiere, digamos, hablar cosas en privado, son en privado. Pero él, si no, era injusto, porque él bajaba el político, decía que había hablado con él o qué le había dicho él, y nadie podía refrendar si era verdad o no. Y el titular decía que el cardenal Bergoglio dijo tal cosa. Exactamente. Entonces, después de 2 o 3 experiencias, decidimos que, digamos, había que hacer así. Digamos, yo me avisaba, si había alguna cosa así, me veía como que podía llegar a ser, yo ya estaba para contestar abajo, y no había nada, digamos, de hecho después se volvió una modalidad, digamos, por eso, no es que solo recibe a los pobres. Él ha estado muy acostumbrado a recibir gente de poder de todo tipo, pero la recibe con la humildad y con la sencillez de, bueno, una charla personal. Voy a complementar lo que decís para dar testimonio de la verdad. Siendo un funcionario de bajísima jerarquía y en ese momento de mucho menos todavía, en una oportunidad que tenía que hacer una consulta, llamé, pedí a verlo e insisto, era un ignoto asesor
no tenía ningún cargo importante y sin embargo me recibió, me dedicó un rato de su tiempo, me dio el consejo, con lo cual es verdad esto que decís, padre Guillermo, recibe a todos, desde un presidente que le pidiera ver, en este caso no sucedió, hasta cualquier funcionario o vecino. De hecho, en la prensa se contaban algunas anécdotas de gente que le ha escrito cartas, incluso quejándose de alguna actitud pastoral de la iglesia y que recibía el llamado de está Juan o María, ¿quién habla? El cardenal Bergoglio. Sin duda que sí, porque bueno, ha sido siempre su actitud, lo mismo la de devolver los llamados, ¿no? Uno, digamos, en general lo llamaba por alguna cosa y no pasaba mucho tiempo sin que él agarrase el teléfono personalmente, no una secretaria, sino él mismo, y te devolviera el llamado. Y la agenda la manejó él toda la vida. No, nunca tenía una chiquitita, yo digamos, aprendí de él, todo el mundo se ríe de la agenda que uso, que es una agenda pequeñita, digamos, que entra en el bolsillo de la camisa, y eso lo aprendí de él, porque él tiene una agenda, tiene una letra minimalista terrible, y digamos, la agenda que es de él llama cuando alguien le pide audiencia y arregla la hora con la persona. Da la sensación de ser un hombre tremendamente lúcido, muy formado, un intelectual sólido, pero a la vez como muy tímido en la relación interpersonal. Es tímido, sí, esencialmente tímido. Por eso él también, el tema de la prensa no le gustaba mucho, porque se sentía como intimidado frente a la prensa cuando, digamos, sobre todo al principio, ¿no? Se sentía como paralizado cuando le hacían preguntas y demás, ¿no? Y entonces, bueno, otra de las estrategias que nosotros propusimos fue primero armar la oficina de prensa, que no existía en el arzobispado. La oficina de prensa cumplía muchas más funciones de las que cumple ahora. Estaba como reducida ahora a su mínima expresión, ¿no? Pero era primero recababa toda la información diariamente, se hacía un newsletter de todos los que publicaban en todos los diarios del país, y diariamente llegaba una base de datos enorme de todos los obispos y sacerdotes que quisieran recibirla, con lo cual, con un link, digamos, de dónde había salido publicada, uno veía todo lo que había salido publicado en el país acerca de un determinado tema, ¿no? Eso era una cosa que hacíamos diariamente, el seguimiento de prensa. Y lo otro es, bueno, digamos, algo que no existía, que bueno, yo fui aprendiendo porque no tenía el oficio de tener alertas, o sea, cuando aparecía un tema, digamos, estaba por aparecer o alguien dijo algo en radio, tener la alerta para saber cómo contestar y sobre todo creo que lo más interesante, y en eso él tiene una gran parte de responsabilidad, fue el hecho de no estar corriendo detrás de las malas noticias, sino generar nosotros las noticias, o sea, hacer noticiable muchas de las cosas que él hacía, que de suyo eran buenas, pero muchas veces la iglesia no tiene esta costumbre de hacer prensa de lo que hace, ¿no? ¿Hay construcción del personaje en el Jorge Bergoglio, hoy Francisco I? Digo, esto de viajar en el transporte público, ahora como papa, decir la limusina no me ves en el anillo, no quiero el oro. No, porque él siempre fue así. Digamos, es que no tiene ese estilo de vida, ¿no? Porque una cosa es que bueno, digamos, que lo hagas y después cuando no te ven haces otra cosa, que es lo que le pasa a la persona que no es coherente, que si lo hace por la foto, digamos. Eso que vemos en el Papa Francisco es él. Sí, es él, es decir, a él no le gustan las cosas ostentosas, digamos, ni tiene afecto por las cosas así excesivamente lustrosas, no le gustan. Estamos en Radio Rivadavia, estamos entre el cielo y la tierra hablando del Papa Francisco I junto al padre Guillermo Marcó. Quédate en Rivadavia hasta la medianoche, entre el cielo y la tierra. Si Jesús hubiese bajado de la cruz antes que termine su pasión, si María hubiese dicho al cielo que no, luego de escuchar a Simeón, si el amor se diera frente al miedo y negociara un alto al fuego con el mal y la opresión, si la fe se convirtiese en duda y la alegría en amargura, ¿para qué tanta canción? Si el Bautista hubiese decidido huir sin llevar a cabo su misión, y si Pedro hubiese escapado de Nerón, dejando al rebaño sin pastor, si todo lo puro y verdadero se comprara con dinero, no tendría más valor.
se quedara a oscuras, ¿dónde iríamos tú y yo? Dímelo, peregrino, peregrino, ni una bala te detuvo en tu camino, peregrino, ya aprendimos que jamás debemos darnos por vencidos, peregrino, peregrino, no fue en vano todo lo que has recorrido, peregrino, buen amigo de María, el predilecto de sus hijos. Si Monseñor Romero, Gandhi o Luther King hubiesen callado la verdad, si Madre Teresa, San Juan Bosco, Don Orione se hubiesen cansado de ayudar, si empezamos a dejar pendiente para mañana o para siempre lo que nos toca arriesgar, si fuimos testigos de tu entrega, de tu lucha sin trincheras, como dar un paso atrás, eso jamás, peregrino, peregrino, ni una bala te detuvo en tu camino, peregrino, ya aprendimos que jamás debemos darnos por vencidos, peregrino, peregrino, no fue en vano todo lo que has recorrido, peregrino, buen amigo de María, el predilecto de sus hijos. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Padre Guillermo, estamos hablando obviamente sobre la elección sorprendente para muchos de nosotros de Jorge Mario Bergoglio, cardenal primado de la Argentina, arzobispo de Buenos Aires, hoy el Papa Francisco I. Hablábamos las semanas previas, cuando tuvimos la noticia de la renuncia de Benedicto XVI, hemos especulado un poco de esta crisis de la Iglesia, el Batilix, cuáles eran los desafíos del Papa que venía. Hoy ya sabemos quién es ese Papa, y además es un Papa que vos conocés muy bien y que laburaste y que tenés miles de horas rodadas con él. ¿Cuáles son los desafíos de Francisco? A ver, yo tengo miles de horas rodadas con él hace muchos años. Después las personas pueden seguir cambiando, evolucionando, y por lo tanto uno no puede, digamos, a ciencia cierta decir qué es lo que va a hacer. Me parece que sería un poquito... Yo sí creo es que qué es lo que le van a pedir que haga. Eso es un poco lo que está en el tapete. Yo creo que la gran revolución que él va a hacer primero va a ser gestual. Ya hizo una enorme revolución en sus primeros pasos. Sí, con sus sencillos gestos, es decir, bueno, tiene muchísimos problemas en los pies, tiene sus zapatos ortopédicos negros de toda la vida y no se va a poner un zapatito colorado muy bonito que usaban los papas, digamos, va a seguir con sus zapatitos negros, pero estoy seguro que eso es así porque digamos, así ha sido toda la vida. Y cuanta cosa se la regalen la va a regalar, porque no es que no la hayan regalado, ni no es que le iban a comprar un portafolio nuevo porque estaba medio gastado, y lo va a regalar porque el portafolio va a seguir usando el que usa siempre. Entonces a mí me parece que es importante tener esto en mente, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de acción que necesita la Iglesia? En primer lugar, en un mundo donde todo es transmitido por Twitter o por
o por la televisión, va a ser un papado de imágenes de mucha simpleza, de mucha sencillez, de mucha cercanía a la gente, de mucho cariño y de mucho amor por Jesús. Y va a tener palabras que sin duda, a algunos les van a sonar duras, pero van a ser palabras proféticas. Porque, a ver, ¿de quién le gustaba predicar a Jorge Bergoglio? En primer lugar, digamos, solía ser como muy condescendiente con el pueblo y muy duro con la dirigencia, ¿no? Entre la cual se autoincluía, no es que cuando hablaba duramente de la dirigencia, digamos, que él quedaba como afuera. Conocido es que en la Argentina, digamos, los Tedeums, la dirigencia política les huía hace años, que ya no querían ir más a la catedral a escucharlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar ese hombre hablándole al Concierto de las Naciones? Alguien que ha defendido mucho el tema de, digamos, ha bregado del tema de la inequidad que el mundo tiene a veces desde los poderosos hacia los más pequeños, ¿no? Me parece que en eso va a tener como un magisterio muy fuerte, que no va a ser tanto de encíclicas como la de otros papas, sino de homilías. Él es famoso por las homilías que predica, ¿no? Y creo que esa va a ser su gran arma, la homilía. En segundo lugar, creo que... Homilía, discúlpame que te interrumpa, padre, la predicación de las misas, de las celebraciones, ¿no? Que él escribe, sí, en su máquina de escribir. Y con un nivel de detalle, digo, donde cada palabra está estudiada, pensada, rezada y todo. Ahora va a tener una dificultad, porque él usa muchos... Es muy porteño, ¿no? Disculpen los del interior, pero la realidad es que es así, es muy porteño en su modo de hablar, en su querer a la ciudad de Buenos Aires y en sus giros idiomáticos. Él tiene bastante de literatura argentina, le gusta mucho, fue profesor de literatura, tiene sus giros propios. Me acuerdo frases como la del 2001, que cuando yo la leí en el Te Deum que él iba a pronunciar en la homilía, el día anterior yo simplemente señalaba frases para preguntarle si estaba seguro que las quería decir, presuponiendo que esa frase iba a ser titular del diario del día siguiente. Y me acuerdo de esta frase porque a mí me impactó, y de hecho fue el titular del diario del día siguiente, que es: la Argentina se parece cada vez más a un cortejo fúnebre donde todos saludan a los deudos pero nadie levanta el muerto. Se estaba refiriendo a la Argentina, ¿no? Bueno, frases de ese estilo, que son choqueantes, de sentido amplio, como las que podría decir Jesús, no sé, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Creo que va a ser muy tuiteable el Papa, por frases fuertes. Y por otro lado, me parece que va a haber cambios en la Iglesia, digamos, cambios doctrinales fuertes, no va a haber, porque, digamos, si bien él tiene cercanía y no es un papa que tenga como actitudes discriminatorias, ni mucho menos, doctrinalmente es igual que él siempre mantuvo y de hecho ustedes recordarán, digamos, ciertas discusiones con Macri cuando, digamos, por el tema del aborto o por el tema del matrimonio igualitario. Entonces, mira, no hay que esperar que, digamos, él doctrinalmente se vaya a apartar de lo que es el acervo de la Iglesia, que tiene que ser así, porque la Iglesia piensa de esa manera, pensó siempre así y seguirá pensando así. Y bueno, por supuesto que es una invitación: el que quiere estar está y el que no quiere no está. Pero aterrizándolo más en esos temas, por ejemplo, temas de planificación familiar, métodos anticonceptivos. No tengo idea. Es imprevisible. Ahora a él le toca la responsabilidad de ahora ya no puede decir, bueno, mirá, ahora es él. Entonces se inclina por lo que la Iglesia dijo siempre. Esto fue una cuestión muy discutida en la Iglesia. Porque de hecho mayoritariamente la opinión de los obispos estaba a favor de la anticoncepción cuando se discutía el tema. Y Pablo VI fue el que, digamos, cuando proclama ese documento, Humanae Vitae, se inclina por la posición minoritaria. ¿Puede haber un cambio en eso? Bueno, puede ser que sí. Él elige un nombre, todavía no terminamos de saber si es por San Francisco de Asís. Él lo aclaró que era por San Francisco de Asís. Yo creo que también en su inconsciente está Francisco Javier. Ahora, Francisco de Asís, que se encuentra también con una iglesia viviendo una época muy muy compleja, y está esta anécdota de una revelación que él tiene cuando se acerca a esa capillita harapienta, destruida, caída a pedazos. Jesús desde el crucifijo lo mira y le dice: Francisco, mi iglesia está en ruinas, ve y restáurala. Y la anécdota cuenta que Francisco entiende que estaba hablándole de la capilla física y se pone a restaurar esa capilla. Después toma conciencia
y genera la orden de los frailes menores con todos los dolores de cabeza, pobre Francisco, que le generaron sus propios hermanos. ¿Entendés que en la elección del nombre hay mucho de esa frase? Francisco, mi iglesia está en ruinas, ve y restáurala. En realidad es Francisco reconstruye mi iglesia, es más cortita la frase. Y bueno, yo creo que también, pero él tiene es absolutamente consciente que la reconstrucción de la iglesia es una reconstrucción colectiva. Él se refiere cuando sale al balcón, le habla al pueblo de Roma y le habla como obispo de Roma y le pide una oración por Benedicto XVI, obispo emérito de Roma. Y es toda una definición. No salió como, bueno, ahora al mundo entero le digo, que el mundo entero lo estaba mirando por televisión. Le habló a la gente de la plaza, suponiendo que, por supuesto que lo excedía ampliamente, pero que en la plaza se había reunido históricamente el pueblo de Roma y que el que había sido elegido era su propio obispo. Han ido a buscar al obispo de Roma casi hasta el confín de la tierra. Entonces, me parece que es una definición, porque el concilio habla mucho de la colegialidad y habla mucho del Papa como primo inter pares, o sea, como el primero de sus pares. Venía habiendo, digamos, toda una inflación del papado romano. Me parece que él con esto le baja el tenor, y hoy en la misa que le predicó, un discurso de despedida a los cardenales, un discurso, digamos, de orientación, dijo que él necesitaba de la ayuda de todos para producir cambios en la iglesia. Entonces no es solo, me parece que él va a dar un testimonio, y de ahí en más el resto se tendrá que ir amoldando, porque claro, van a quedar más en evidencia cuando uno vea estos gestos de autoridad y mira para allá y dice, bueno, pero ¿por qué digamos, hace todo esto? Son los demás los que quedan offside. A él le marcaban en Roma por qué él no usaba limusina y por qué él no andaba en transporte público, y se lo cuestionaban como algo que no se debía hacer. Siendo cardenal. Siendo obispo de Buenos Aires, sí. Desde la Santa Sede, ¿no? O sea, que cuando el cardenal Bergoglio en ese momento viajaba a los sínodos, a las reuniones de obispos, sus pares le cuestionaban esa simpleza siendo cardenal. Y a veces le preguntaban, ¿por qué no usa máquina? No usa máquina. Porque no me gusta caminar, decía él, ¿no? Es una respuesta muy simplecita. No hacía una apología ideológica de esto, ¿eh? Que eso también hay que entenderlo. No es que decía qué horror, o sea, no, nada. Él, digamos, mira, cuando yo las veces que le he preguntado a alguien, mira, en Buenos Aires se llega más rápido viajando en transporte público que viajando en auto. ¿Por qué no veis en la casa de los arzobispos? Porque queda muy lejos, y yo prefiero llegar a la curia y salir de la curia y levantarme y bajar a la oficina. No era porque, porque la ostentación, no, nada de todo eso. Tampoco la casa de los arzobispos de Buenos Aires es una casa excesivamente ostentosa, es una casa linda, pero normal, digamos, no es nada del otro mundo. Entonces, bueno, hay cosas que se entienden también desde el sentido común. Al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, vos traías a colación que los líderes le huían, le escaparon del Te Deum, les parecía incómodo lo que decía, que no es ni más ni menos que algunas verdades esenciales. ¿Cómo percibís o cómo intuís que puede llegar a ser la relación del Papa Francisco ahora, no ya con un jefe de gobierno, una presidenta de la nación, sino con los grandes líderes del mundo? Digo, el Papa Francisco es uno de los, 5 o 10 tipos más influyentes del planeta. Y yo creo que él va a guardar esta misma relación, ¿no? Que es de cooperación en las cosas que se pueda, pero también de tomar distancia de los poderes políticos, porque lo ha hecho acá, con un costo alto, digamos, para su persona. Entonces, digamos, con mucho menos compromiso, ¿por qué no lo va a hacer con el resto de los líderes del mundo? O sea, no es alguien que haga acuerdos por debajo de la mesa, ¿no? O que tenga, cuando viene alguna personalidad, un trato como excesivamente lisonjero, ¿no? O complaciente. Nada, aceptará, digamos, conversará, dialogará, pedirá cosas y será duro cuando tenga que decirlas, me parece. Estamos conociendo un poquitito más a Jorge Bergoglio, al Papa Francisco I. Lo hacemos hasta la medianoche acá en Radio Rivadavia, Entre el Cielo y la Tierra.
Entre el cielo y la tierra, un puente tendido para encontrarnos con Dios. Ante la enorme noticia de elección del arzobispo de Buenos Aires como nuevo papa, por supuesto en nuestro país no faltaron algunas críticas que reflotaron algunos fantasmas que en su momento, cuando él fue arzobispo de Buenos Aires, también hicieron fuertes operaciones mediáticas y judiciales sobre la relación del entonces provincial de los jesuitas, Jorge Bergoglio, con la dictadura militar argentina. Bueno, gracias a Dios esta semana hubo voces importantes que salieron a desmentir todas esas versiones, ¿no? Que en realidad surgen de una situación. Cuando era provincial de los jesuitas, hay una orden que viene del general desde Roma, del general de los jesuitas, creo que era el padre Rupp en ese momento, que pide que los sacerdotes estén comprometidos con el tema social, pero desde lo religioso, que es un poco su línea de pensamiento. Estos dos sacerdotes, Llorio y Yalix, eran jesuitas, estaban muy comprometidos en este barrio del Bajo Flores. Estaba la hija de Miñone ahí también de catequista, y con esta teoría les pide les dice que los va a trasladar del lugar. En los votos en las congregaciones, entre ellos hay un voto que es de obediencia, es decir, cuando a uno le mandan a hacer algo no puede decir no tengo ganas. Entonces ellos dos piden que no van a hacerlo, que se van a quedar ahí, y que les autoricen a salir de la congregación. De hecho hay una carta que tiene Bergoglio en su archivo, que yo pude ver, donde ellos le escriben pidiéndole eso, y que están pensando en formar ellos una pequeña comunidad cristiana, congregación, o llámese como quiera, a prueba, ¿no? De experimento. Bergoglio lo que les dice es que son tiempos difíciles y que, digamos, tiene información de que puede llegar a pasar de que, digamos, frente a esa militancia tan estricta desde el punto de vista más político, como hacía el gobierno militar, pudiesen ser víctimas de un secuestro, desaparición de personas. Bueno, y después eso pasó, pero eso pasaba todo el tiempo en la Argentina, no es que, digamos, porque él lo dijo, les pasó. Entonces, la pregunta que se hacían es, ¿nos entregó? O sea, como que él hubiera fomentado que pasara. Bueno, primero, creo que ningún sacerdote que se tenga uso de razón, digamos, va a entregar a sus curas porque le desobedecieron un rato. En segundo lugar, él no tuvo una actitud como diciendo, bueno, se lo llevaron, era culpa de ellos, yo les advertí, sino que hizo lo indecible para entrevistarse con quien tenía autoridad y poder en ese momento, que no era fácil ir a hablar con Videla o con Macera, para que los liberaran o para saber cuál era su paradero. Y de hecho los dos salieron liberados. Entonces, digamos, si Jorge Bergoglio no hubiera hecho nada, y sería como incoherente, digamos, haberlos entregado y después estar pidiendo que los liberaran. Le hubiera dicho, bueno, pero si te los entregó, ¿para qué los quiere liberar? Y los testimonios son muy fuertes, porque Alicia Oliveira es una mujer que fue era militante de los derechos humanos y que se quedó sin trabajo en ese momento, que tuvo que exiliarse después, y en todo momento Jorge Bergoglio estuvo muy cerca de ella, una mujer que es la abogada de Horacio Berbisky, que es justamente el más crítico, y ella siempre le discutió a Horacio Berbisky las versiones que él tenía. Y por otro lado, esta semana salieron Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz, que es irrefutable, diciendo que eran todas inventos y calumnias, y también Graciela Fernández Mengide, que tuvo también un hijo desaparecido, diciendo que en realidad le habían armado todo esto porque no lo quieren. Entonces, bueno, la verdad que me parece que estamos mirando, o algún sector de la Argentina está mirando esto con mirada de pueblo, pueblerina, ¿no? No somos conscientes de que, nos guste o no nos guste, el argentino Jorge Bergoglio ha llegado a ser el argentino más importante de la historia del país, y lo llegará a ser seguramente por años, porque llegar a ser líder espiritual de 1.200 millones de personas en un país que el 89% se confiesa católico. Bueno, no sé, imagínense cómo estaría Brasil si hubiera salido un papa brasilero, estarían insoportables. Y los argentinos somos tan tontos que estamos ahí como discutiendo a ver si sí o si no, o protestando porque a ver si nos gusta o deja de gustar. Me parece que más allá de la figura, y eso es algo que también otros tienen que tener, es el papa. Entonces ahora tenemos un papa argentino, es increíble y estamos todos felices. Padre Guillermo, cuando te conocí, nos hicimos amigos creo que ya hacen como 20 años,
no eras lo famoso que sos hoy, no eras el vocero de nadie. Después fuiste... Ahora tampoco soy vocero de nadie. Bueno, déjame terminarte la pregunta, ya huye. ¿Sos más importante ahora de lo que eras la semana pasada? ¿Te nos vas a ir para Roma? Mira, el día que yo dejé de ser vocero, que no dejé de ser vocero por el cardenal, cuando pasó este problema, que fue un problema de una declaración por un tema de gobierno, digamos, con aquel entonces el presidente Kirchner, que yo había dicho, cuando me hizo una pregunta un periodista, digamos, el cardenal había dicho que había que cuidarse de los que promovían el odio y la división. Veníamos del episodio de Piña, y el periodista me pregunta, yo estaba muy cansado, venía de la operación en Luján, de haber tenido 120 chicos caminando, de haber estado toda la noche sin dormir, y me dice, ¿usted cree, pero ya no el cardenal, ¿usted cree verdaderamente que el presidente promueve el odio y la división? Porque, digamos, cuando me preguntaban a quién se lo había dicho, yo decía a todos, que era lo que él me había dicho que dijera, que es lo que él había sentido cuando dijo eso, y que eso nos pasa a todos podemos promover a veces una bronca o una división entre personas. Y yo contesté así, yo no creo que esté ni en su mente ni en su corazón, pero si un presidente promoviese el odio sería complicado para todos. Al día siguiente salió en la agencia DIN, decía, Marcó dijo 2 puntos, el presidente promueve el odio y es peligroso para todos, que era una simplificación absurda y una aseveración que yo no había hecho, porque lo mío era una suposición. Y en segundo lugar, había habido esa semana, también me habían hecho unas preguntas sobre las declaraciones del Papa Benedicto XVI. En Ratisbona, que bueno, yo soy copresidente de un instituto de diálogo interreligioso, y todos mis hermanos islámicos, cuando el Papa dijo que nada de bueno había traído el profeta Mahoma, bueno, estaban bastante furiosos y había provocado la ira de 1.100 millones de personas. Y yo dije que las declaraciones del Papa Benedicto XVI me habían parecido poco felices. A ver, yo soy una persona que, primero, me encanta ser cura, segundo, me encanta tratar de decir la verdad, y dentro de lo que puedo, y por lo tanto, digamos, todo lo que yo tenía, ser vocero era un puesto, ser sacerdote es una vocación, ser vocero es una tarea, es un puesto. Digamos que yo siempre, cuando lo armé, los 8 años que estuve, era consciente de que lo que yo quería era, por amor a la Iglesia, defenderlo, digamos, al cardenal Bergoglio y defender a la Iglesia, pero yo también tenía una tarea en los medios, entonces no siempre hablaba en nombre del cardenal Bergoglio. Yo no hice esas declaraciones en nombre del cardenal Bergoglio sobre el Papa Benedicto, que bueno, es una opinión, digamos, tengo un enorme cariño por el Papa, pero también el Papa puede decir alguna cosa que es inconveniente, y me parece que pensar en la Iglesia no debería estar porque es prohibido o lo que fuera. Lo cierto es que se armó un gran revuelo esa semana, que yo terminé al final presentando mi renuncia y el cardenal no me la aceptó. Y recién yo en diciembre volví a renunciar. O sea, en diciembre yo acordé mi renuncia. Dentro de los términos de mi renuncia con el cardenal fue, digamos, sobre todo que yo podía seguir hablando, él me lo pidió, que era mi vocación estar en los medios, que yo pudiese seguir haciendo todo lo que quisiera en prensa, pero que me liberaba de la obligación de hablar de él. Entonces, que yo no tenía que hablar más de él. Él no volvió a nombrar vocero. No hubo más vocero en el Arzobispado de Buenos Aires. El padre Boquín lo nombró director de la oficina de prensa. Nunca le dio el cargo de vocero. Era otra cosa que lo hizo, creo que por una delicadeza muy grande hacia quien había estado tan cerca de él y había trabajado tantos años juntos. Yo igual seguí manteniendo siempre una muy buena relación con él. A veces hemos discutido por varias cosas. Yo tengo un carácter fuerte, a veces digo las cosas que pienso, a veces a otros no les gusta que lo que uno está expresando, y bueno, es la libertad de las relaciones humanas que pasan por momentos mejores y por momentos peores. Yo no tengo pensado irme a ninguna parte que no sea, digamos, ahora me voy a Roma porque quiero estar, como dije antes, me gustaría muchísimo compartir ese momento con él, pero lo voy a compartir como un cura más entre el montón, porque nada, yo no voy ni pidiendo ninguna audiencia, ni esperando que me reciba, ni siquiera esperando verlo, porque además entiendo que son días muy complicados y hay miles de cosas que resolver, mucho más importante que nada de todo esto. Simplemente es estar rezando por él, como él lo pide tanto, en el mismo lugar donde, digamos, quizás yo viví tantas cosas tan cercanas con él, porque iba solo con él a Roma. Y si el Papa Francisco, además de pedirte que reces por él, te pide que te quedes y que sirvas a la Iglesia desde un lugar en Roma. Y bueno, pero eso será una cosa que tendrá que pensar él, y yo creo que hay muchísima gente muchísimo más capacitada que yo. Yo no sé hablar chapuceo el italiano.
en los últimos años el vocero de la Conferencia Episcopal ha sido el padre Westergel, y hay otros sacerdotes, creo yo, bastante más capacitados, así que, bueno, pero eso, por supuesto que si uno le piden algo, obedecerá, pero yo no he hecho carrerismo en mi vida, sino ya hoy en día estaría en otra parte que nunca tuve ganas de estar, más que ser lo que soy, que ser cura, comunicador, anunciador del Evangelio. Bueno, esto es lo que me gusta, es lo que sé hacer. Y bueno, y además esto que hice todos estos días, que fue estar hablando por él y, digamos, un poco defender al Papa Francisco y contarle al mundo quién es el Papa Francisco, porque creo que lo conozco mucho tiempo, porque los contactos con la prensa son intransferibles, y además porque lo hice con la anuencia de él, que hoy en día estaba a cargo de la diócesis, que es Monseñor Secunza. La semana que viene vamos a tratar de hablar con vos por teléfono, que vas a estar en Roma, para que nos cuentes un poquitito desde allá. Esperemos que la tecnología de la radio nos acompañe en ese sentido. Padre Guillermo, nos tenemos que ir. Gracias, que Dios los bendiga a todos, y bueno, el día de martes, el día de San José, festejemos todos que un argentino llegó a donde nunca en la vida pensábamos que podía llegar un compatriota. Recemos por él. Toto Berlingeri nos estuvo acompañando en la operación técnica, Elías Cisterna en la producción general. Buena semana para todos. Gracias, que Dios los bendiga. Acompañaron Entre el cielo y la tierra La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Y Praga Comunicaciones.